Plaza Local. En Plaza Radio toda la información de Valencia por sus protagonistas. Presenta Pablo Plaza. Buenas tardes, estamos otro martes más aquí en Plaza Local, el programa de Plaza Radio en el que analizamos un poco los problemas que afectan a los vecinos de Valencia. Esta tarde tenemos como invitado a José Carbonell, que es secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, que incluye a la Comunidad Valenciana y a Baleares. Buenas tardes, señor Carbonell. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Carbonell. Soy Carlos Emiur. En primer lugar, queríamos hablar con usted porque en las elecciones municipales los dos partidos que conformarán el Gobierno de la Nau, Compromís y PSPV, han lanzado propuestas para recuperar la huerta de Valencia. En el caso de PSPV, propuestas de beneficios fiscales. Y la primera pregunta que nos hacemos es esta. ¿De verdad tiene futuro la huerta en el siglo XXI? Buenas tardes. Bueno, yo creo que esta pregunta creo que es fácil de contestar y es que sí. Es decir, la huerta es un ecosistema donde se producen alimentos. Tenemos que comer todos los días y tendremos que producirlos en algún sitio. La huerta es un sitio adecuado para producir alimentos. Es más, las propias condiciones climáticas de la huerta de Valencia pues la permiten ser un medio donde se producen gran cantidad de alimentos. Es decir, puede tener un uso intensivo para la producción de alimentos. Por lo tanto, como ecosistema de producción de alimentos, por supuesto que tiene futuro. Pero, ¿cuál es su situación actual? ¿Cómo se encuentra ahora mismo? La situación actual que tiene la huerta de Valencia, como cualquier... un poco al igual que todas las demás estructuras agrarias de la Comunidad Valenciana, del litoral, prácticamente del litoral mediterráneo, es una fragmentación tremenda de la propiedad, conocida como minifundismo. Entonces es unas estructuras que son complicadas de gestionar porque hoy en día, donde se necesita cierto volumen para poder realizar determinados tipos de mecanización, etcétera, etcétera, se queda un mejor rendimiento económico a la actividad, pues la propia fragmentación de la misma no acompaña y no facilita estos cometidos. Hoy hemos oído hablar mucho sobre la protección de la huerta, por lo que deduzco, esta protección se hace más difícil por esta fragmentación, ¿no? Es más difícil hacer políticas efectivas y que de verdad funcionen ante la miriada de posibilidades, ¿no? y de situaciones. Sí, realmente la fragmentación lo que dificulta es prácticamente todo lo que se quiere hacer allí. Es decir, proponer infraestructuras para mejorar la producción, a cuanto más fraccionada esté la propiedad, pues es más complicado. Cualquier acción dinamizadora del territorio, a cuanto más fragmentación, es más complicado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que quizá nos encontremos en el máximo exponente del minifundismo en este pequeño espacio agrario alrededor de la ciudad de Valencia. Pero sí, sigue evidentemente el minifundismo, la fermentación de la propiedad es un hándicap muy importante a la hora de poder rentabilizar y poder garantizar un futuro de la huerta como sistema productivo, incluyendo en él a los agricultores. Precisamente el tema de la rentabilidad es una cuestión a debate, ¿no? ¿Cómo se hace rentable la huerta? La huerta se hace... esto es el eterno debate que hay muchísimos investigadores, técnicos, ingenieros de renombre que hablan al respecto. Hacer viable una explotación, pues depende de muchos factores y todos ellos son muy importantes. Entonces, en función del tipo de instalación, en función del tipo de ecosistema en el que estemos, en función del tipo de estructura agraria en la que nos encontremos, quizá las soluciones no son iguales para unas y para otras. ¿Cómo hacer rentable la Huerta de Valencia? Pues si tuviésemos la solución, pues creo que tendríamos ahora mismo la cuadratura del círculo, porque entiendo que es una cuestión muy complicada. Pero habrá algún tipo hay opciones que es la propia imaginación y la propia iniciativa empresarial y el propio emprendedurismo empresarial de aquellos que dispongan de suelo agrario en la Huerta de Valencia. Existen alternativas que hace unos años comentaban que la chufa tenía los días contados. Hoy en día es un superalimento, está prestigiado en todo el mundo,
que creo que es la bebida refrescante de verano más famosa que tenemos, y ahora mismo es un soplo de aire fresco para las economías agrarias de la huerta. Es un claro ejemplo. ¿Cómo? Pues se ha conseguido cerrar el círculo. Existe la producción, existe la elaboración de la chufa, de la horchata, y después existe una comercialización muy adecuada del producto final, que es la horchata. Por lo tanto, hoy en día horchata nos la encontramos en la calle, nos la encontramos en las horchelerías, donde cuida la imagen y el trato de sus clientes de una forma excepcional, etcétera, etcétera. Se ha promocionado, entonces hemos creado un cultivo, pues, que tiene su buena salida comercial, y está dando empleo y se está ocupando suelo agrario, y hay unos buenos retornos económicos, etcétera, etcétera. Eso es un buen ejemplo de lo que es conseguir una actividad rentable. Hablaba usted antes del minifundismo, de la división de la propiedad de la huerta. Quizás ahora que se ha puesto tan en boga la tan traída economía social, el modelo de cooperativa puede ser una buena opción para potenciar económicamente a los propietarios y a la huerta valenciana. Sí, todas las opciones son buenas. Es más, hay iniciativas que se están desarrollando en determinadas zonas, desarrollando modelos cooperativos donde hay una explotación conjunta de la tierra que está funcionando francamente bien. Es decir, una buena gestión, que es la clave de todo éxito, una buena gestión, que es lo que lleva adelante el poder aunar pues ese minifundismo, reconvertirlo en explotaciones viables. Que sea una única fórmula buena para todos no existe, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, existe también la Ley de Estructuras Agrarias, que es una ley que se aprobó en la anterior legislatura y que también viene a conducir a facilitar todas estas cuestiones relacionadas con la transmisión, la creación de estructuras agrarias más mayores, etcétera. Es decir, la solución no es única, la solución, como siempre, viene con la suma de muchas soluciones parciales. Pero sí que hay que tener en cuenta distintos factores, ¿no?, que pueden amenazar el desarrollo de la huerta y su mantenimiento, como por ejemplo el envejecimiento de los agricultores, la carestía económica, quizá también la construcción de nuevos edificios, ¿no?, la ampliación de la ciudad. ¿Cree que esto puede agravar la situación en los próximos años? Bueno, que la falta de relevo generacional, eso es un problema absolutamente importante, además constatado, que existe. Es decir, si no existe ese relevo generacional, no existían estas nuevas ideas, estas nuevas iniciativas que vendrán a aportar más valor al producto final, etcétera, etcétera. Después, al respecto de lo que lo que se refiere a las construcciones, etcétera, etcétera, la Huerta de Valencia tiene un plan de acción territorial, que es el Plan del Horto, que también se aprobó en la anterior legislatura. Además, existe también la legislación de ordenación del territorio y de protección del paisaje, que también es otra normativa que se debe cumplir, y también los planes generales de los municipios, que todo esto ordena la forma en la que se puede aprovechar la huerta. Sí, pero ¿cómo se lucha contra el envejecimiento? Se ha hecho esta ley de estructuras agrarias que puede facilitar un poco, ¿no?, la transmisión de Claro, la lucha contra el envejecimiento hay líneas de muy diversos tipos. Desde iniciativas, desde subvenciones a nivel de la Unión Europea que se canalizan mediante las comunidades autónomas, a medidas legislativas, normativas, como la Ley de Estructuras Agrarias, que favorece ese rejuvenecimiento aportando información nueva, como la xarxa de terres, como las oficinas creadas para tal efecto, incluso acciones como, por ejemplo, la propia formación profesional de la gente que se quiere dedicar a la agricultura. Son medidas que por sí mismas, quizá ninguna de ellas pueda resolver el problema, pero sí que la suma de todas, el impulso conjunto de todas ellas, pueda atajarlo. Evidentemente estamos en un tipo de sociedad en la que no podemos exigir que los jóvenes o que determinadas personas se hagan cargo de la tierra. Esto, pues, tienen opciones, existen otras opciones. Bendita sea el tener muchas opciones, pero también es verdad que, pues eso, que siempre hay sectores en los que quizá lo atractivo que
o que pueda aportar a la gente más joven, pues sea diferente o sea menos restrictivo. Pero aunque quizás, es verdad que cada vez... Quizás sí que hay jóvenes de otros países que quieran venir a España a plantar nuestra huerta. Bueno, eso sí, o sea, es que estamos... Es que es un mercado global, estamos en un mundo, o sea, esto es global ya. Hay gente que viene que en otras culturas y en otros países el hecho de tener este tipo de agricultura estos modelos de producción agraria están mucho más desarrollados, están mucho más interiorizados y por lo tanto puede ser un incentivo para venir para acá. Que eso solo sea, que solo esa medida sea la que solucione parte del envejecimiento, pues no, quizá es la suma de todas ellas. Pasemos ya a un ámbito más privado. Usted es de zona de huerta y usted es un especialista y un profesional dedicado al mundo de la huerta. ¿Qué significa para usted la huerta? A ver, la huerta para mí y para cualquier, yo creo que no solo para mí, para cualquier persona, primero es un primer ecosistema de producción de alimentos, pero también otra parte muy importante es un patrimonio histórico, cultural y personal. En la huerta se han desarrollado muchas vidas. Hay mucha gente viviendo en las zonas de huerta, en los poblados de Valencia. Esos son parte de la huerta, salen y están en ella. Es una manera de vivir, una manera de estar. Por lo tanto, es un conjunto de muchos beneficios, además evidentemente de los ambientales. No podemos ver la huerta entonces con ojos de contable, ¿no? Hay que mirarla con otros ojos. Claro, y ese también es un poco el juego que nos llega diciendo Europa de hace bastante tiempo. Que hay determinados aspectos que no se pueden ver solo con ojos de contable. Pero lo que está claro es que si no son rentables, es el camino más seguro a su destrucción. Por lo tanto, si somos capaces de diversificar rentas a partir de las externalidades que nos aporta la huerta, sumándolas todas ellas, seremos capaces de mantenerla. Eso es un poco la filosofía. Verlo con ojos de economista o de contable, sí, pero con el matiz, que sumándolo todo. Hablaba de que en la huerta, al fin y al cabo, también es patrimonio cultural y medioambiental, ¿no?, de esta zona de la Comunidad Valenciana. ¿Usted cree que se tiene esta visión entre los vecinos de Valencia y sobre todo cómo se puede transmitir, divulgar esta visión más cultural, más patrimonial de la huerta? Yo creo que sí. Mira, yo creo que sí que esta visión, es más, compañeros ingenieros agrónomos han hecho diversas tesis. Hay muchísimos especialistas en la huerta de Valencia, gente paisajistas. O sea, os lo comento solo gente que más o menos conozco en proximidad. Hay empresarios que están radicados en la huerta de Valencia produciendo alimentación y cultivos ecológicos. Hay paisajistas que están trabajando en aspectos relacionados. Hay investigadores que están investigando las aportaciones que hace la huerta a la sociedad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la huerta, de un tiempo a esta parte, se está integrando cada vez más en la vida de la ciudad. Es decir, que estamos acostumbrados ya a ver las marquesinas de los autobuses, de los metros, cuando se promocionan cosas que queremos que sean auténticamente valencianas. Ya creo que todos estamos viendo ya muchísimas imágenes en la huerta. Es decir, se ha cogido como un elemento patrimonial y característico de Valencia, y como lo es, y entonces se está explotando como eso. Entonces yo creo que cada vez va más y cada vez se aprecia el conocimiento por parte de todos, es cada vez mayor. Pues sí, yo también coincido. Creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo y creo que aún nos queda mucho camino por delante, pero vamos por el buen camino. Señor Carbonell, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido a los micrófonos de Plaza Local, que los tendrá siempre abiertos para usted. Y, bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, y Pablo. Y por la mía también, muchas gracias. Y nos seguimos escuchando. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Plaza Local. En Plaza Radio toda la información de Valencia por sus protagonistas. Presenta Pablo Plaza.